Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición de Cuarto Intermedio. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Perla, bienvenidos todos los televidentes de Congreso Televisión a este nuevo espacio de nuestro canal donde la entrevista es la estrella. Por supuesto que sí, Jorge, porque vamos a conversar con especialistas en economía, en salud, en deporte, en cultura, en fin, todos los temas de actualidad para que nos den sus puntos de vista. Es que siempre es valioso recoger las opiniones de estas personalidades que son especialistas en estos sectores y que además nos dan un panorama mucho más amplio sobre la realidad de nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, y te cuento que para este primer programa hemos conversado con un especialista en el sector salud, un ex ministro de este sector que tiene una visión muy particular de cómo afrontar los problemas de la salud pública en el Perú. ¿De quién se trata? Me estoy refiriendo al doctor Uriel García Cáceres. Justamente tuviste la oportunidad de conversar con él hace unas semanas y estoy seguro que el público va a encontrar una entrevista muy interesante. No solo eso, Jorge, sino que pese a su edad, él sigue investigando. Qué valioso que la gente como él siga aportando a nuestro país con su conocimiento y sobre todo con esas ganas de seguir trabajando por el país. Vamos entonces juntos a hacer nuestro primer Cuarto Intermedio. Vamos al encuentro del prestigioso y reconocido médico, pero también investigador peruano, quien además fue ministro de Salud durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry y por supuesto inventor de las bolsitas salvadoras, las sales rehidratantes que sirvieron para combatir la epidemia del cólera en los años 90 en nuestro país. Hoy, en este Cuarto Intermedio, el doctor Uriel García Cáceres. Bueno, doctor Uriel, ¿usted ha podido ver cuál ha sido la evolución de las políticas públicas en el sector salud? ¿Qué ha sucedido en estos últimos años? ¿Cómo ve usted el sector salud en nuestro país? Desafortunadamente, el sector salud cada vez más está siendo tomado por la demanda de una población mal informada sobre lo que debe ser salud. La salud no es curación de enfermedades. La salud, como dice el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos, es el privilegio de tener buen salario, buena habitación, buena educación, derecho a ser curado cuando está enfermo y sobre todo de tener derecho a una pensión de retiro decente que le permita vivir. Todo eso es salud. ¿Calidad de vida es salud? Eso se llama calidad de vida, precisamente. Sin todos esos componentes no hay calidad de vida. Antes, hace muchos años, el llamado Ministerio de Salud, que tenía unos fondos especiales y que fue, dicho sea de paso, la envidia de los ministerios del área sudamericana, que tenía un fondo del 3% de impuesto a todos los sueldos que se pagaban, que se llamaba Fondo de Salud y Bienestar Social. Ese fondo construía viviendas. Todavía hay repartidos en todo el país, como por ejemplo en Lima, cerca a la unidad, uno de los que recuerdo, de cerca de la unidad Carvajal en Lince, ahí hay un grupo poblacional, un grupo de viviendas que fue construido por el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social. Ese fondo realizaba obras de agua y desagüe. Con ese fondo se logró un éxito de nivel mundial, la desaparición de la fiebre amarilla de la costa peruana, fiebre amarilla y paludismo, y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Nadie recuerda que en Ica, en Chiclayo,
había fiebre amarilla. En Piura, ni qué decir, y Tumbes, fiebre amarilla que mataba terriblemente. La fiebre amarilla tiene un índice de mortalidad cercana al 60%. Nuestros últimos gobiernos no están teniendo en cuenta que el hacer una política pública de salud quiere decir esto, todo este sistema integral. No. Cada vez más y más el Ministerio de Salud está concentrado en curar. Podría llamarse el Ministerio de la Curación. Muy poco tiene ya, porque no hay presupuesto, ni tampoco hay el concepto de que el Ministerio de Salud debe dar la salud integral que se tuvo antes. Y cada vez más es el Ministerio de la Curación. ¿Y por qué falta esta visión distinta del problema? Porque la salud es un problema en nuestro país. Por un problema de ignorancia de los políticos y del pueblo. Y no hay el sentido de la prevención y de la simple consulta. Hoy día, si un asegurado de la Seguridad Social se enferma con un resfriado muy fuerte como el que tengo yo en este momento, lo que hace es irse a la emergencia del Hospital Rebagliati o del Hospital Almerano o de cualquier otro hospital. No existe el médico del barrio al cual vaya y le dice, mire, estoy así, y le recete un par de cositas simples y no esté atiborrando las emergencias. Ese médico ya no... todas las facultades de medicina que existen en el país están formando especialistas. Especialidades, ¿no? Las demás sí, especialidades. En cardiología, en neurocirugía, en lo que sea. Pero médico común y corriente ya no existe. ¿Y no se supone que con las especializaciones se tiene una mayor eficacia o es más eficiente la labor de la medicina? El médico que sale de la universidad, como ocurre especialmente en Inglaterra y también en los Estados Unidos, a pesar de que allí también se están subespecializando cada vez más y más, pero sobre todo en Inglaterra, ese médico tiene que tener las habilidades y destrezas para poner una férula cuando exista una fractura, para tratar adecuadamente una dieta para un diabético, para darse cuenta de que tiene una arteriosclerosis y que derive a un especialista de mayor complejidad, en fin, que sea capaz de atender un parto. Doctor Uriel, y no tener que llamar a un obstetra para atender un parto. Doctor Uriel, ¿falta humanizar la salud en nuestro país? Oh, definitivamente, además de eso, por supuesto. El colegio médico, como todos los colegios profesionales, son instrumentos estatales dedicados a garantizar a la población el buen ejercicio de una profesión, porque un juez no puede saber si una receta estuvo bien hecha o no, o estuvo porque fue recetado porque el médico fue inducido por la industria farmacéutica a recetar eso. Y eso solo lo pueden saber los propios médicos. Y por eso el colegio médico es una especie de juzgado, de tal manera que ellos determinar que este médico está actuando bien y este mal. Usted fue quien promocionó los medicamentos genéricos de buena calidad
en claro. cierto modo tuvo que enfrentarse en ese momento a los laboratorios y Cuando todo yo este me sector hice fuerte, cargo ¿no? del Ministerio de Salud en 1980, nadie conocía qué cosa era un genérico. Y un genérico es un producto que debe tener el nombre del principio activo que tiene ese... En Estados Unidos, el presidente Johnson implantó los genéricos no solo para los medicamentos, para el jabón, para la pasta de dientes. Porque la pasta de dientes tiene tales y tales ingredientes, sino el nombre del principio activo de ese producto. ¿Y qué lograríamos con eso, doctor? Lograríamos abaratar, lograríamos que el avisaje que el cliente lo va a pagar sea el que en realidad dé de comer a la compañía de publicidad y a la compañía farmacéutica. Lo mismo, hay productos, hay moléculas farmacéuticas que están en el mercado mundial, en China, en Bulgaria, en la Argentina, en Brasil. Y un productor que se dice que es fabricante, entre comillas, nacional, dice, en la India hay ese producto, mándeme una tonelada de ese producto. Y ve el libro de cocina de cómo se prepara ese, que se llama farmacopea. Eso debe tener tal cosa, talco, o jarabe, o harina, o lo que sea, según lo que dice la ciencia que ese producto debe... Mira al techo y le pone un nombre, y por esa hazaña cobra como si fuera autor de la molécula, como si fuera inventor. Eso no puede ser, eso no puede ser. Ese producto se debe producir en el país y debe tener el nombre de la molécula. Lo que también implantó usted y creó usted, y por lo cual lo recordamos, es por las bolsitas salvadoras rehidratantes, ¿no? Estas soluciones que finalmente, luego de varios años, fueron utilizadas en otros países contra el cólera, ¿no? Uno de los honores más grandes que he recibido en mi vida es que la UNICEF, un día que estaba yo tranquilo viendo televisión, suena el teléfono y alguien me habla de la rehidratación oral, caray, y me entusiasmó. Y comencé, a intercambiar ideas con él. Y después de un buen rato me atreví, ¿con quién hablo? Y me dijo, con el director de UNICEF. Casi me caigo ya de espalda. No pensé. Y me dice, ¿dónde vas a estar la próxima semana? Dije, bueno, aquí. La dirección tal me manda un pasaje para ir a la conferencia anual de los estados del niño en UNICEF, en el gran salón de prensa de la UNICEF, con todos los medios del mundo entero. Habían alemanes, suizos, chinos, japoneses, todos con sus máquinas de televisión y todo, para explicar cómo en un verano, el único verano que dicho sea, pasé porque tuve que salir del ministerio, como usted recordará, precisamente por la presión de la industria farmacéutica y por no poner en aprietos a mi propio presidente. Le dije, me voy, y me fui. Y se había bajado la mortalidad infantil en un verano, en un
en un 25% con eso. Doctor Uriel, permítame, con todo el éxito de las bolsitas salvadoras, vamos a regresar luego de la pausa, ¿le parece? Encantado, Muy por bien, supuesto. doctor, gracias. Usted me estaba contando, doctor, sobre el éxito de la bolsita salvadora. Bien. Que hemos visto que luego, años después, hasta en Haití la han utilizado y otros países más, ¿no? La sal de hidratación oral, como dijo el diario Lancet, de las revistas médicas más prestigiosas en el mundo, una revista británica, fue el remedio más exitoso de ese siglo, del siglo XX. El haber encontrado que mezclando las sales con azúcar, ese había sido el descubrimiento más sensacional. Fue aprovechado por nosotros. ¿Ustedes distribuían gratuitamente las bolsitas? ¿Cómo fue? Absolutamente, sí. La limusín del ministro de Salud se encargaba de rellenar el espacio donde iba el ministro hasta el techo de bolsitas salvadoras y distribuir en todas las barriadas, aparte, por supuesto, de la distribución por los vehículos de la propia entidad. Años después vino la epidemia del cólera, el año 91. El germen que produjo esa epidemia era la cepa, la raza del vibrión de cólera que vino al Perú, era la misma que había atacado Guinea-Bissau 3 años antes. Y allá produjo 18% de mortalidad. Aquí en el Perú produjo un poco menos de 1%. Y se debió precisamente a que la conciencia del pueblo, especialmente de los estratos socioeconómicos más bajos, era que cada vez que uno tenía diarrea tenía que consumir las sales de rehidratación oral. Y unos años después, en una conferencia en Harvard, estaba yo de visita en el departamento de patología. El patólogo me dice: oye, va a haber un simposio sobre el cólera en el Perú, ¿quieres ir a ver? Bueno, le dije, vamos. Y se presentaron, por supuesto, los trabajos, etcétera, precisamente los trabajos científicos, bacteriológicos, de la cepa, etcétera, etcétera. Cuando llegaron las preguntas, uno preguntó, ¿cómo explicas, le dijo al orador, que 18% en un sitio con la misma cepa y 1% en el Perú? Y dijo, bueno, lo que pasa es que años antes un ministro medio loco hizo una cuestión acicateado por la oposición política, que, aunque parezca mentira, los apristas y los comunistas estaban en contra de esto, y la Sociedad de Pediatría del Perú mandó una carta al Congreso diciendo que eran nocivas las sales de rehidratación oral. Entonces, digo, un ministro medio loco hizo por razones políticas, hizo una campaña que todo el mundo sabía de la rehidratación oral. Y entonces el patrón dice, oye, ese loco está acá. Sí. Bueno, doctor, un ex ministro que no se cansa de estudiar, usted continúa realizando sus investigaciones, tiene una trayectoria muy amplia, donde ha venido realizando investigaciones a favor de la historia de la medicina en Perú. Cuéntenos, ¿en qué está trabajando ahora? Porque sabemos que está trabajando en algo. Estoy trabajando junto con mi hijo, que es también patólogo y que es un patólogo reconocido en los Estados Unidos, profesor de una universidad muy prestigiosa de Filadelfia, y estoy trabajando sobre una ampliación de mi tesis doctoral de 1970 y tantos sobre Daniel Alcides Carrión,
mostrando con una ya inobjetable documentación de cómo a este muchacho que llegó de las alturas de Cerro de Pasco a una sociedad elitista, ahora con mayor documentación estamos demostrando cómo Daniel Alcides Carrión, él hizo una contribución científica, no con aparatos, no con microscopios, no con probetas, no con animales de experimentación, sino con una simple lanceta de vacunación antivariólica que se podía comprar en cualquier farmacia. Él agarró una sangre de una verruga y se inoculó y demostró 3 cosas. 1, que la enfermedad era inoculable, por consiguiente tenía que haber un microbio. 2, que al inyectarse sangre de una forma que era la verruga, contrajo la otra forma maligna. Y 3, que cuando se necesita experimentar en humanos, el primero que debe ir es el investigador. Y ya para ir cerrando esta entrevista, doctor, ¿cuál es la peor enfermedad en el Perú? La peor enfermedad en el Perú es la pobreza. La pobreza. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Interesante. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de las enfermedades y de los peligros de enfermar y morir. Recién, hace 15 años, ha puesto a la pobreza como eso. Se olvidó completamente de la pobreza. Y la pobreza, por ejemplo, el no tener una vivienda adecuada, es eso, un factor que lo enferma a uno y que le puede llevar a la muerte. La falta de salario, el hecho de que los hijos no puedan ir al colegio porque no hay plata. Y entonces, para usted, ¿cuál sería el principal antídoto para esa enfermedad? Justicia social. Justicia social. Difícil de conseguir. Mire, la historia de la medicina nos enseña lo siguiente. En la Europa de fines del siglo XIX, 1800 y pico, en las principales capitales del mundo industrializado, Londres, París, Roma, Madrid, la tuberculosis era una enfermedad terrible, y no había cura para eso. Pero hubieron una serie de levantamientos de los obreros y vino la justicia social. Los industriales se dieron cuenta que pagando bien a sus obreros mejoraba la producción y el nivel de vida de esas familias se elevó. Y cosa interesantísima, en los años 1910, 20, 30, 40, 50, antes de que apareciera ningún antibiótico antituberculoso, la tuberculosis descendió notablemente, sin ningún medicamento. Esa es la demostración de cómo la justicia social es el mejor remedio para muchas enfermedades. El dengue, por ejemplo, dice, dengue, ay, ahora, imagínense, dengue. Si a esas familias con peligro de enfermar y morir de dengue se les dota de buen salario, de buena vivienda, de tal manera que no estén viviendo de manera precaria en corralones
con botellas rotas, con llantas viejas, etcétera, etcétera, el dengue va a desaparecer sin ningún antibiótico, sin más hospitales, sin más médicos. Sí, existe toda una patología de la pobreza. Doctor, yo tengo acá algunos libros suyos, porque usted también es escritor, ¿verdad? Sí. Y ha contribuido a lo largo de los años, ha tenido muchos aportes en la historia de la medicina. Pero no quiero dejar, bueno, ya hemos comentado sobre la magia de Unanue, pero no quiero dejar de mencionar Juan del Valle y Caviedes, cronista de la medicina, y su último libro, que es Las aventuras de Hiram Bingham. Sí. Que yo quiero que me diga, para usted, ¿qué fue lo que lo motivó? En el Cusco, en el año 1915, se le siguió un juicio a Hiram Bingham por haber traficado con tesoros arqueológicos. Él escapó del Cusco y juró no volver más. Y entonces me pareció que había que escarbar, que había de cierto en un héroe como se le tiene a Hiram Bingham, el descubridor de Machu Picchu. Y me encontré con una fascinante vida, un hombre que desde que prácticamente nació, él era con una inteligencia superior, eso sí, con una inteligencia muy por encima del promedio en cualquier país y en el mundo. Sus historias, cuando regresaba de sus diversas aventuras, motivó a la industria farmacéutica para crear un personaje, Indiana Jones. Con sus obras, con sus libros, con sus investigaciones, ¿queda usted satisfecho? No, quisiera haber hecho más todavía. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué le falta hacer? Como le he dicho hace un momento, estoy escribiendo un libro sobre Daniel Alcides Carrión. Quisiera completar mucho más mi trabajo rutinario. Como le dije, cuando yo, por razones políticas, tuve que renunciar y que me quedé en la calle, por primera vez a los 44, 45 años, por primera vez en mi vida tuve que abrir un consultorio para poder sobrevivir porque me quedé en la calle. Y ahí fue donde tengo... ¿Continúa usted en el consultorio? Y hasta ahora. A sus 93 años. Así es. Qué privilegio llegar a esa edad, doctor. No. Todo un privilegio. No, pues es que pasa lo siguiente. Yo no sé qué haría si no viese y hiciese diagnósticos junto con mis asociados patológicos. No sé qué haría, ¿no? Yo digo, si alguna vez muero, probablemente va a ser mirando al microscopio con los ojos metidos dentro de los oculares del aparato. Buenos augurios para usted, doctor. Muchas gracias por esta conversación. A usted las gracias. Un gusto, de verdad. Hasta a cualquier usted momento. las gracias. Gracias.